Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la mesa de corporeidades en las artes, la mesa número 12. Tenemos 4 ponentes, de los cuales pues uno está en camino. Entonces vamos a cambiar un poco el orden de las ponencias. Y vamos a iniciar entonces con Pamela Soledad Jiménez Draguís. Con la ponencia El cuerpo en el proceso emotivo escénico. Pamela pues tiene la Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México. Vamos a escuchar. Bienvenida, Pamela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un honor estar aquí, además con muy buenas amigas. Gracias por compartir. Claudia, y por supuesto mi querida Ale y Rocío, que está por aquí. Aquí está. Bueno, pues voy a iniciar justamente en esto del cuerpo en el proceso emotivo escénico. Siguiente, por favor. En el arte escénico y específicamente en la creación de personajes, resulta indispensable valorar a las emociones como parte de un estudio que permita tomar conciencia sobre las reales, para que a través de su comprensión se puedan crear las ficticias. Sería idóneo, que esta es la propuesta que estoy construyendo en mi presente investigación, que a partir de una materia en alguna licenciatura escénica, yo trabajo en la licenciatura en actuación en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Artes, por eso la propuesta. Se analizará cómo la emoción conlleva un proceso de conocimiento y práctica donde el artista indague sobre los efectos que éstas tienen en su accionar, con la finalidad de hacer consciente su cuerpo-mente y optimizar sus capacidades al momento de la creación. Así se puede ir reconociendo la correspondencia entre circunstancias de la escena, pensamiento del personaje y línea de acción a través de un trabajo mental, físico y emocional. De manera continua, el artista escénico requiere construir personajes de una forma integral. Su psicología, su físico, pero también sus sensaciones, emociones, impulsos y reacciones. Por tal motivo, esta ponencia inicia con los aspectos más objetivos y tangibles. La psicología y fisicalidad de un personaje, mismos que, parafraseando a la investigadora Jiménez 2022, pueden dilucidarse y crearse a partir de ir respondiendo y trabajando sobre cuestionamientos. O sea, empiezo, veamos lo psicológico, lo físico, y se va creando lo emocional. Puntos tales como cuáles son los rasgos de personalidad del personaje, los años que tiene el personaje frente a los que quiere aparentar y los que aparenta realmente, la clase social a la que pertenece, cómo es considerado por las y los demás dentro de su entorno, cómo se lleva con el mismo entorno, qué quiere el personaje, por qué lo quiere y qué va a hacer para lograrlo, qué conflictos se le presentan, cuál es el ritmo natural del personaje, la potencia de su energía, su forma de expresarse oralmente, rango de movimiento en cuanto a la amplitud y cuál es la sensación que emite a las demás personas a partir de su comportamiento. Todo ello estimula inevitablemente que las acciones y reacciones construyan también una cadena de emociones propia del personaje. Esta cadena provoca que se explore sobre quizás lo más complicado, el interior del personaje, qué y cómo siente y de qué manera lo expresa. Para lograr lo anterior se ofrecen herramientas que apoyen este estudio de análisis de las emociones para la construcción del personaje. Hablo cita de Goleman. Las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. Cierro cita. Para desarrollar con mayor claridad el objetivo de esta ponencia, que es exponer elementos de una materia de licenciatura escénica que conforme un análisis consciente del proceso emocional a través de diferentes teóricos y así servir de apoyo a la creación de personajes, se van a establecer 3 apartados. El primero es inteligencia emocional, el segundo, desarrollo y funcionamiento del cerebro frente a la emoción, y el tercero es proceso emocional. El primero, siguiente, por favor.
Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional posibilita la toma de conciencia emocional, así como entender qué sucede con los sentimientos de las demás personas, soportar tensiones y obstáculos en distintos ámbitos, incrementar la facultad de colaborar en equipo, ser personas empáticas y sociales y controlar impulsos. Todo ello conforma la voluntad y el carácter y permite un mayor desarrollo personal. La inteligencia emocional, abro cita, constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Los hábitos emocionales que socavan nuestras mejores intenciones, así como también pueden mostrarnos el mejor camino para llegar a dominar los impulsos emocionales más destructivos y frustrantes. Cierro cita de Goleman. La definición recién presentada describe las acciones fundamentales y requeridas en un proceso colectivo de formación actoral. A continuación se presenta otra definición que complementa la previa, no solo como entendimiento de la inteligencia emocional, sino por lo que implica para un proceso actoral. Para ello se parafrasean a Mayer y Salve. Dice así: facultad de observar, observación esencial en las artes escénicas, apreciar y manifestar las emociones con precisión, así como poder definir y crear sentimientos que posibiliten el pensamiento, potencial para comprender tanto la emoción como el discernimiento emocional y finalmente facultad de adecuar las emociones y suscitar el desarrollo emocional e intelectual. La conciencia de la inteligencia emocional se vuelve entonces indispensable en la construcción de personajes. Primero para comprender sus impulsos y emociones, para las acciones y reacciones de los personajes, y después para poder llegar a estos tolerando reiteraciones y ajustes para crear a ese ser ficticio, tanto en lo individual como en el encuentro con otros personajes. Siguiente, por favor. Según López Rossetti, podría afirmarse que la inteligencia emocional es la contribución que la emoción le puede dar al razonamiento. En realidad, las emociones son los cimientos de nuestro ser y establecen las particularidades de las decisiones y acciones que tomamos. También nos permite vivir con empatía, control adecuado de nuestro ser, tanto en el pensamiento, accionar y comportamiento en general. Y lo más importante, la inteligencia emocional se puede incrementar conscientemente. En este punto es donde se vuelve esencial en un proceso de formación actoral, ya que, hablo cita de Aguado, los estados emocionales surgen normalmente como reacciones a estímulos externos, aunque es evidente que en nuestra especie los estímulos internos pueden igualmente generarlos, como recuerdos o estados conscientes que resultan de la actividad cognitiva. Cierro cita. Aunado a lo especificado, es necesario sumar que el ser humano tiene dos tipos de memoria y que, sobre todo, la segunda es sumamente utilizada en la construcción de personajes. La primera es la semántica, la cual contiene lo aprendido y es, por así decirlo, la objetiva. Y la segunda es la episódica, la cual recuerda cómo se han aprendido espacial y temporalmente los eventos. Es más subjetiva y es emocional. Hablo cita de López Rossetti. Hoy concebimos al cuerpo y la mente como lo mismo. No pueden separarse, se encuentran integrados. La mente actúa de manera compleja y a través del razonamiento y la emoción modifica las infinitas conexiones entre las neuronas, transformando, fíjense, transformando la anatomía más elemental del mismo cerebro que la origina. Cierro cita. Siguiente, por favor. Desarrollo y funcionamiento, el segundo aspecto. Desarrollo y funcionamiento del cerebro frente a la emoción. Desde hace ya muchos años, dice López Rossetti, conocemos lo que se denomina el cerebro límbico, o más precisamente el circuito límbico. Este es un conjunto de estructuras cerebrales que, metafóricamente hablando, son una suerte de corazón del cerebro. Bienvenida. Pues sus funciones están relacionadas con las emociones, con la conducta emocional. Cierro cita. Según Goleman, las personas poseemos entonces dos mentes, la emocional, la que siente, y la racional, la que piensa. Y entre ellas existe una unión inseparable. Juntas crean la acción y la reacción mental. Por ejemplo, la comprensión empática y las reacciones impulsivas pertenecen a la emocional, mientras que la reflexión y evaluación corresponden a la racional. De hecho, lo que se denomina como cerebro emocional es anterior incluso a la racional. En cuanto al funcionamiento del cerebro, se contienen, según Goleman, dos sistemas de registros, el de los hechos ordinarios y el que conlleva una fuerte carga emocional.
donde en este segundo la amígdala explora la vivencia actual y la contrasta con vivencias pasadas, puesto que este proceso de la amígdala es asociativo. Entonces, la relación entre la mente racional y la emocional es total. Ejemplo, el neocórtex es el responsable de que nos entristezcamos cuando experimentamos una pérdida, o de que nos sintamos dolidos o encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho. Las emociones entonces son esenciales en el proceso de razonamiento, pues interpretando a Ekman, producen alteraciones en zonas específicas del cerebro que provocan que éste atienda lo que haya producido la emoción y como consecuencia las variaciones suscitadas en el sistema nervioso autónomo. Las emociones tienden a gobernar nuestras decisiones, potenciando o abrumando a la mente racional. Estamos regidos tanto por la mente racional como por la mente emocional. Por ende, contamos con inteligencia racional y con inteligencia emocional. Como artistas escénicos es indispensable un funcionamiento equilibrado de ambos. Siguiente, por favor. Vargas Rodríguez, quien retoma la teoría neurobiológica del cerebro triuno de Paul MacLean, expone que el cerebro humano adquirió tres componentes que fueron surgiendo y superponiéndose. El más antiguo, situado abajo, en la parte infero-posterior, el siguiente, en una posición intermedia, y el más reciente, localizado anteriormente y por encima de los otros dos. Estos son el arquipalio o el cerebro primitivo, el palio-palio o cerebro intermedio, o las capas, que lo ven ahí, formado por las estructuras del sistema límbico, y el neopalio en la capa superior, también llamado cerebro superior o racional. La corteza cerebral, el neocórtex, la nueva y más importante zona del cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen abajo, pero activas. El desarrollo del neocórtex posibilitó asumir el control de los impulsos, manejo de emociones con un mayor desarrollo de inteligencia. Esto es, un ser emocional, afectivo, consciente, producto de un cerebro más complejo. La zona del cerebro encargada es el sistema límbico, también llamada cerebro emocional o cerebro medio palio-palio. Es la porción del cerebro situada inmediatamente después de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Estos centros son la base de movimientos emocionales como el temor o la agresión. En esta zona se encuentra la amígdala, centro de procesamiento de las emociones. Nuestro alumnado de actuación, con mayores conocimientos sobre el comportamiento humano, puede obtener herramientas objetivas sobre las emociones, ya que el cerebro tiene una gran capacidad de reorganizarse y adaptarse al entorno. Esta realidad debe ser aprovechada por el profesorado a través de estrategias que estimulen la aparición y reorganización de redes neuronales. Siguiente, por favor. El tercer apartado, el proceso emocional. En este apartado se propone una serie de términos que dan cuenta del proceso que surge en la emoción. Sensación. La información entra al cerebro a través de los sentidos. Es el primer contacto que se establece entre el medio ambiente y el organismo. Comienza ahí la relación entre el ambiente físico y el conocimiento que tenemos de él, a través de los atributos y cualidades establecidos previamente. A lo mejor podemos estar con máxima tranquilidad y de pronto suena una melodía de mi ex que me dejó. Automáticamente esta melodía que entró, sensación, sentido, oído, empieza a ser la siguiente etapa. Estamos oliendo y de pronto llegó el pastel que me hacía mi abuelita, la cual ya falleció. Olfato, sensación, sentido del olfato, empieza la siguiente etapa, la percepción. Es la elaboración cerebral de las sensaciones, de los 5 sentidos. Implica el uso de la memoria, el significado, el contexto, las relaciones y la imaginación. En esta etapa se organiza y se da significado a las sensaciones. Como inicio, la percepción es la que establece el ingreso a la información. Posteriormente, provoca que la información que ha llegado del exterior genere las consabidas y famosas abstracciones, como juicios de valor, conceptualizaciones y clasificaciones, entre otros. En pocas palabras, según Vitaluña, la sensación y percepción constituyen con la toma de decisiones el control motor, la memoria, el lenguaje y las emociones, la base para la construcción del conocimiento. La Gestalt creó las leyes de la percepción para poder entender cómo se establece.
Y para ello estableció concepto de forma, que ayuda a generar abstracciones mentales, pregnancia, la abstracción a su máxima potencia, proximidad, la forma de agrupamiento de la información, semejanza o igualdad, esto es, propensión a reunir los fenómenos de categoría semejante, tendencia al cierre, quiere decir cerrar los famosos exámenes psicométricos, cerrar los contornos para conceptualizar el objeto, y relación figura-fondo, que es la distribución interna y externa de las formas. Y el siguiente es la figura, emoción que entonces emerge a través de una imagen que hemos hecho presente en nuestro ser, consecuencia de la sensación, la percepción. Sobre las emociones innatas o básicas que se generan a partir de la figura, Miriam Muñoz señala: son las emociones con las que venimos como seres humanos equipados y que están a nuestra disposición para satisfacer las necesidades fundamentales de supervivencia. Forman parte de la persona desde el nacimiento. Las emociones tienen una función exclusivamente de supervivencia, pero los sentimientos tienen una implicación psicológica. Tienen una implicación directa con el desarrollo personal de cada individuo. Y pasamos a justamente lo que sigue, sentimientos. Comentando Muñoz, son una forma más elaborada de las emociones innatas, puesto que entra al nivel psicológico. Hay sentimientos de desarrollo hacia lo constructivo, favoreciendo el desarrollo del potencial, y sentimientos de detrimento, cuando se deteriora la estima. Los sentimientos de fondo involucran los aspectos existenciales del ser y cómo vive su vida emocional. También cómo percibe, vive y matiza sus experiencias. Estos se generan a partir de experiencias que han dejado huella en el ser humano, pero que pueden cambiar según la etapa de vida y el significado que se les esté otorgando. Se vuelven parte innata de la conducta y en los momentos difíciles surgen con mayor evidencia. Siguiente. Llegamos entonces a las emociones primarias. ¿Cuáles son? Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, o también se le llama amor, o sea, matea. Todo el mundo, todos somos matea. Somos seres complejos y completos. Y matea puede ser momentáneo o duradero, profundas o superficiales, estables o en expansión hacia el pasado o hacia el futuro. En el transcurso de las emociones, el ser es partícipe en su totalidad, como un bloque indisoluble. Por tal motivo, cuando siente, lo hace de manera integral, de forma cognitiva, psicológica, corporal y espiritual, respondiendo a lo que sucede alrededor, en paráfrasis de Muñoz. Aquí se requiere considerar un aspecto también muy importante. Las emociones negativas suelen ser más frecuentes, más intensas y más duraderas que las positivas. Por naturaleza estamos más sensibilizados ante lo negativo que ante lo positivo, nos dice Vizquerra. Esto se explica en el hecho de que las emociones negativas tienen una función esencial para aumentar las probabilidades de supervivencia, mientras que las emociones positivas no son indispensables para sobrevivir, se supone, van orientadas a la felicidad. Cierro cita de Vizquerra. Otro aspecto esencial a considerar con el alumnado es el proceso de aprendizaje, donde nos comentan que tenemos una prehistoria emocional y una novedad racional. Muchas veces intentamos racionalizar cuestiones emocionales, explicar desde la razón cuestiones afectivas. Esto es un error. Las emociones pueden ser comprendidas, pero no necesariamente racionalizadas, nos dice López. Para obtener una mayor claridad y precisión se presenta una pequeña tabla, muestra de mi autoría, que relaciona cómo diferentes referentes explican las diferentes emociones a través del cuerpo. Utilizo siguiente, por favor, rápidamente a estas tres emociones. Miedo, sensaciones corporales según la Núñez, sudoración, temblor, taquicardia, cambios de presión, boca seca, insomnio, alerta. En Paul Ekman, tristeza, por ejemplo, se produce una pérdida del tono muscular de modo general. Hay retracción, falta de acción, profundiza la experiencia personal sobre la pérdida, transmite un mensaje de auxilio. Enojo, según Goleman, crece el flujo de sangre hacia las manos, preparándose para el ataque. Se acelera el ritmo cardíaco, se genera la energía suficiente para realizar acciones fuertes. Siguiente, por favor, conclusiones. Por lo explicado en los procesos formativos actorales, es esencial alguna materia que se enfoque en la educación emocional. Bueno, esa es mi propuesta. Donde se puedan trabajar los elementos expuestos, entre otros, como los que a continuación se exponen. Pasos para realizar la línea expresiva emocional de un personaje. Mi propuesta. Paso 1. Atención sostenida en los procesos emocionales. ¿Qué quiere decir?
contacto con uno y con su autorregulación, tanto en sensación de bloqueos, catarsis, ensayos y reclusiones. Paso 2, capacidad de fijación sobre las sensaciones corporales gestadas y cómo nace la emoción para repetirla en la creación de personajes. Paso 3, nutrirse en el proceso. Observar con mayor atención lo que sucede alrededor, donde se comprenda a partir de los otros lo que sucede con lo propio. Factores de dinámica experiencial que se pueden hacer conscientes para que el proceso emocional del ser ficticio escénico sea diferente al personal. Para ello, retoma Ekman. Hay que tomar en cuenta la velocidad y salud con la que aparece la emoción. Si tú eres una persona enojona y tu personaje también, no se tiene por qué enojar con la misma velocidad. Este ya empieza a ser un factor también importante. 2, lo mismo, la fuerza con la que responde la emoción. 3, el tiempo de duración, cuánto tiempo permanece la emoción. Y 4, el periodo de recuperación para regresar a una neutralidad emocional. El uso de estos 4 factores provocaría que se geste un perfil emocional propio del personaje y diferente al del ser que crea el personaje. Y última, por favor, ¿vale? Última imagen, muchas gracias. Termino con una cita de Lope Rossetti. A considerar, la emoción decide y la razón justifica. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Pamela. Vamos a seguir entonces con la intervención de Claudia Fragoso Susunaga, de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad de Michoacán. Está Nicolás de Gallo México. La ponencia se titula El cuerpo expresivo de la acción a la expectación. Bien. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Curiosa esta mesa, habemos 3 personas del área de teatro y bueno, pues eso amplifica el diálogo. Ahora Pamela nos comentó, dale la siguiente por favor, acerca de las emociones en función a la creación de personaje. Y bueno, mi reflexión va un poco más en torno a los espectadores, la acción del espectador. ¿Qué pasa con los espectadores en función a lo que pasa con los adultos? En la que sigue, por favor. Igual voy a dar lectura y bueno, voy a ir comentando. Las artes escénicas son manifestaciones poéticas que comparten con las artes en general formas de pensamiento e inquietudes sociales, políticas, económicas, traduciéndose en una serie de nuevas propuestas sobre el aspecto expresivo a partir del cuerpo del trabajo escénico. La relación actor-actriz con los personajes, la puesta en escena y su recepción, también desde el cuerpo, se ha diversificado en los procesos de creación y participación ante la ficción. Estos aspectos se han reflejado en el manejo del espacio y la interacción de las artes escénicas a partir del entorno sociocultural. En la que sigue, por favor. En el teatro nos encontramos frente a manifestaciones artísticas tan antiguas como la presencia de la humanidad, la cual tiene y ha tenido diversas funciones, desde las acciones místico-religiosas hasta la adquisición de su doble carácter literario y representacional. Es una forma de convivencia, para que sigue, por favor, que permite la posibilidad de un encuentro con el espectador de manera observable, que facilita la conciencia histórica de la que habla Gadamer, como el privilegio de nuestros tiempos, que es comprender la multiplicidad y relatividad de los puntos de vista, en la medida que aprendemos la historia desde nuestro contexto y dentro de los parámetros que nos corresponden, y podemos identificar las condiciones de cada momento histórico. En el teatro, al actualizar la vivencia escénica en el propio contexto del que observa, se estructura la historia de la humanidad de manera artística. La que sigue, por favor. La presente charla es en torno a la interacción corporal entre el que hace, el que ve y el que ve, el espectador. En el entendido de aquel que hace en escena, también en algún momento del proceso creativo fue espectador de algo, del entorno social, de una persona,
de un texto que algún otro escribió, que a su vez fue espectador o receptor de algo de un algo, un alguien, algo que quiso expresar. Es decir, como el proceso de creación nos ubica como participantes de las diferentes posibilidades de recepción, la que sigue por favor, que involucra sensaciones, emociones, como acaba de decir Pamela, y pensamientos de los cuerpos sentipensantes que se comunican en el momento del encuentro escénico. Es decir, y justo con el cierre de la cita de la ponencia de Pamela con la que cerró, somos cuerpos pues, que piensan, que sienten, que tienen emociones, y bueno, ella argumenta más emociones que pensamientos, pero eso, que razonamientos se involucra uno con otro. Esencialmente el teatro se ha definido como el arte de la que sigue, por favor, el arte de la representación. Es precisamente desde esta perspectiva evidente el acto o acción de presentar la naturaleza humana, en donde encontraremos dos niveles: lo representado, como aquella imagen, situación, cosa o persona de la realidad, y lo representante, el medio, modo o quien efectúa dicha representación, conformándose como un modo de hacer, las prácticas, acciones, interacciones e intenciones determinadas y la interpretación artística de esas acciones reales o de la cotidianidad. Es decir, aquel que va a interpretar, que va a ejecutar, que va a actuar, que va a construir un personaje, reinterpreta el entorno, el inmediato o no inmediato del cual pretende expresar. Evidentemente podemos hablar de infinitas formas de llevar a cabo estas representaciones y podemos coincidir que en todas ellas encontraremos constantes como la presencia de la persona que efectúa la recepción y de quien realiza la acción, más allá de formas, estilos y conceptualizaciones creativas. Esos roles de realización y expectación se evidencian como manifestaciones, la que sigue por favor, de una corporalidad con movimientos, gestos, locuciones verbales, así como expresiones culturales de costumbres, creencias y actitudes. Desde el siglo pasado, las manifestaciones que comparten las artes en general son resultado de nuevas formas de pensamiento e inquietudes sociales, políticas, económicas, entre otras, traduciéndose en una serie de nuevas propuestas sobre el aspecto formativo del trabajo actoral, la relación del actor, la actriz con el personaje y la puesta en escena. Estos aspectos se han reflejado en el manejo del espacio y la interacción de las artes a partir del entorno sociocultural, como decíamos arriba. A partir de la ejecución escénica, actores y actrices deben, desde esta perspectiva, encontrar las maneras de desarrollar mecanismos de creación de una manera plástica, la que sigue por favor, desde su cuerpo. El cuerpo expresa sensaciones, estos pensamientos que decíamos, que son del personaje, que le son propios, los sentimientos que también le son propios y los comparte con el personaje, y efectúa funciones operativas que nos permiten contextualizar ese hacer escénico. Incluso en las presentaciones más simbólicas, los signos expresan mediante el recurso corporal. Haciendo un recuento de lo que sucedió en el siglo pasado, en el siglo XX, de los teóricos y los creadores escénicos, vemos que diferentes puntos de vista de autores como Meyerhold, Craig, Appia, Pantagruel, Piscator, Brecht, entre muchos otros, fueron estructurando las poéticas escénico-teatrales, las cuales se caracterizan por inquietudes respecto a la presencia del director. La que sigue, por favor. El espacio escenográfico como un espacio vivo, lleno de sentido y significado, el uso de la luz, creando formas y atmósferas más que recreando, más que recreando, sobreponiéndose la nueva convención escénica del antiguo naturalismo. Pero sobre todo estos autores y otros muchos posteriormente han identificado en el cuerpo del actor y la actriz la esencia expresiva que requiere un conocimiento intrínseco. Meyerhold buscó, en cuanto a la actoralidad, que el movimiento y el manejo del cuerpo se entrenaran plásticamente y permitiesen la expresión, que se expresase influenciado por el teatro oriental y la comedia del arte. La nueva etapa de la interpretación formal se desarrolla a partir del concepto de biomecánica, entendida como el sistema de entrenamiento necesario para comprender que el cuerpo entero participa de cada uno de nuestros movimientos. Ahora sí, la que sigue. En Alemania, Bertolt Brecht experimenta lo que denominará el distanciamiento,
técnica que permite al actor criticar al personaje, entrar y salir de él, negando cualquier tipo de identificación, incluso concientizando al espectador, involucrando al espectador para que se involucre con la decisión y actitud respecto al personaje y las acciones del personaje. Esto incluye una posición eminentemente narrativa del actor, aspectos tipológicos, formas de comportamiento, actitudes corporales, entonaciones, lo que supone una falta de continuidad en el transcurso de la representación. Se caracteriza con el teatro épico de Bertolt Brecht una importante función social e histórica hacia la toma de conciencia, tanto de los actores como de los espectadores. Si bien no se conoce como un mecanismo de formación actoral, sí resulta en ese momento, a mediados del siglo pasado, una nueva forma de interpretación actoral. Ahora sí la que sigue. Grotowski, por su parte, propone que el actor elimine sus resistencias y obstáculos, tanto físicos como psíquicos, en busca de una liberación del cuerpo del actor y por lo tanto en la acción escénica mediante lo que denomina el acto total, el cual se propone como una reconciliación del cuerpo, espíritu y mente. Para las personas que se desempeñan en la actuación, el teatro será un espacio de provocación, trascendiendo la visión estereotipada, enmascarada de la cotidianeidad. La que sigue, por favor. Eugenio Barba, por su lado, profundiza en las posibilidades psicofísicas del actor mediante la investigación y el uso de técnicas teatrales extracotidianas, provenientes de tradiciones teatrales tanto de Oriente como de Occidente. Colabora la autonomía del lenguaje actoral con el concepto de training, que es el proceso de autodefinición y autodisciplina de las y los actores. Asimismo, la que sigue, por favor, Richard Scherner, en el campo de estudios de performance, de los estudios de performance, abarca cualquier tipo de actividad humana. Por lo tanto, la actuación escénica. Si bien no todo lo que nos rodea es performance, un fenómeno cualquiera puede ser estudiado como performance, en sus aspectos de teatralidad o de performatividad, en cuanto a lo que implica un comportamiento. Además de interacción con el espectador, procesos de recepción, significación, negaciones temporales y contextuales. Lo performativo, la que sigue por favor, permite el análisis de la construcción social de la realidad a partir de las conexiones entre lo performativo, lo social y el performance, teniendo como premisa fundamental el sujeto descentrado, abordando una alternativa del saber, una epistemología de la acción que involucra el cuerpo, su sensualidad, sus deseos, sus limitaciones y potencialidades físicas. En este contexto, para la escena, la actuación puede ser un recurso de exploración y experimentación, partiendo de la construcción social, las mediaciones y la interacción con el espectador, desde la teatralización del entorno y la realidad social como estímulo y germen de creación, ya que el valerse de metáforas y analogías va más lejos en tanto que se proponen formas expresivas a partir del cuerpo. Cada vez se hace más claro que la actuación y la teatralidad son centrales, no secundarios y accesorios al acontecer social, político y cultural. En la que sigue, por favor. Pavis define la teatralidad como una disciplina socioantropológica que tiene por objeto una relación social concreta. He citado por Antonio Prieto. La que sigue, por favor. La escena es una construcción social de la realidad que diluye las barreras entre el arte y la vida, en donde la experiencia de lo simbólico quiere decir que el individuo se representa como un fragmento del ser que promete ser, complementar con el espectador, en un todo íntegro al que se corresponda con él en su existencia presente en el momento de la representación. Por lo tanto, en el teatro no procede una mera revelación de sentido, sino el sentido debe estar, la que sigue por favor, afianzado dentro de lo simbólico, que no solo remite al significado, sino que lo hace estar presente, representa el significado. La representación no quiere decir que está ahí en lugar de otra cosa. La ficción nos permite suponer que lo representado está en lo mismo ahí, y como tal puede estar ahí en absoluto. La esencia de lo simbólico consiste precisamente en que no está referido a un fin con un significado que haya que alcanzarse intelectualmente, sino que detenga su significado emocional o sensorialmente. Como señala Luis de Tavira, la que sigue por favor, en tanto acontecimiento, el teatro es complejo internamente, porque el acontecimiento teatral se constituye en tres subacontecimientos:
por género próximo y diferenciado de otros acontecimientos, el convivio, la poiesis y la expectación. Estudiar el teatro es centralmente el acontecimiento. De esta manera, de esta nueva consideración se desprenden fundamentos y corolarios que invitan una revisión de diversas ramas de los estudios teatrales. Como acontecimiento, el teatro está cargado de una teatralidad escénica diferenciada de la teatralidad social. Como acontecimiento de convivio, posibilita una zona de experiencia y la construcción de subjetividad que se encuentra con todos los recursos que permiten al actor y al espectador participar de la convivencia escénica representada. Recursos que son empleados y están ahí por sí mismos, elementos que permitirán significar la obra dramática en el momento de estar ejecutándose, sonidos, visiones, acciones y lenguaje, que busca provocar afecciones anímicas en el espectador, más allá de análisis conceptuales, y no pretenden estar en lugar de otra cosa. Hay que aclarar que este juego simbólico también depende en gran medida de las ideas creativas que parten desde el autor, el director, el escenógrafo, el iluminador, el músico, e incluso la propuesta de los autores, el tipo de obra, la época, el tratamiento que pretenda dársele a la puesta en escena, la que sigue, por favor. Pero la teoría y la práctica teatral han demostrado que sin la presencia corporal actoral, pese a los recursos mencionados, no se concreta el acontecimiento escénico. Las y los intérpretes en la escena accionan a partir de la búsqueda, juegan con significados derivados de las acciones y con la interacción entre unos y otras, respondiendo a la presencia del otro. La relación entre espacio y tiempo. La tarea del actor es energética, corporal y lingüística, la que sigue, por favor. Al hablar de un dominio del cuerpo se incluye lo verbal, la energía, y en la medida en que el cuerpo se construye con estos elementos expresivos, encausan el fluir de la actuación escénica, delimitando la coexistencia entre la ficción social y la ficción teatral, con base en sus significados, en donde la teatralidad implica una doble acción: mostrar, acción que se exterioriza, y observar, acción que se interioriza. Siguiendo el discurso de Patricia Cardona, cito, en la que sigue, por favor, es preciso partir de una premisa. El cuerpo está donde la mente está. Si la mente y la mirada están fijas en las imágenes precisas del espacio, personajes, escenografía o imágenes mentales ubicadas fuera del cuerpo del bailarín actor, el cuerpo se humaniza y proyecta su energía cargada de sentido. Es indispensable para el intérprete, actor, bailarín, hacer para esto, las imágenes necesitan estar fijas y claras en nuestra mente. Dicho sea de paso, si la mente no se encuentra conectada con el cuerpo, no sucede nada. Por lo tanto, si no sucede nada con el intérprete, tampoco sucederá nada con el espectador. Donde va la mirada y la mente, va el cuerpo, y donde están estos tres motores, está el espectador. Para referirnos del espectador, recurro generalmente, la que sigue, por favor, a la teoría de la recepción. La que sigue, por favor. La teoría de la recepción, que si bien su ámbito de estudio parte de la literatura, en un proceso de reinterpretación, las categorías abordadas de dicha teoría son absolutamente pertinentes para las artes escénicas. Las propuestas de la teoría de la recepción abordan aspectos como el efecto que se produce en el espectador, a partir de ser un público conocedor o ingenuo del lenguaje escénico, a partir de ser un público conocedor o ingenuo del lenguaje escénico, y cómo el creador se enfrentará a la realización escénica. La que sigue, por favor. La interrogante es si debe dirigirse a ellos, a los espectadores, complacientemente o de manera estimulante. Adolfo Sánchez Vázquez, en la obra de la estética de la recepción a la estética de la participación, señala que para Gadamer la recepción es un problema de comprensión. Y en esta operan los efectos históricos. El lector, espectador en este caso, lo que nos ocupa a nosotros, tendrá una perspectiva de accionar a partir de su perspectiva histórica. Es decir, le decía yo aquí al compañero Fernando, ¿por qué no hacemos una obra acerca de los espectadores? Yo escuchaba a Pamela y los veía a ustedes. Y veía cómo ven sus teléfonos, cómo estaban comiendo, cómo beben agua, cómo salen, cómo entran. Y era toda una representación.
cómo nos oyen, cómo no nos oyen. Entonces, cuando uno se posiciona como espectador, Fernando también es actor, entonces decía yo, vamos a hacer una obra y ellos son los que estamos viendo, eso se modifica. La experiencia estética, la experiencia de realización vuelve a ser otra y va a tener los efectos históricos. Menciono, bueno, retomo lo del celular, o sea, estar con el celular, pues eso es ahora, antes no estaba eso, entre que son fotos, entre que son mensajes, entre que estoy anotando, muchas veces uno cree que están distraídos en el celular y hay gente que está anotando, tomando notas en el celular, ¿no? Entonces eso se vuelve muy interesante de cómo la recepción va a ser un problema de comprensión con los efectos históricos. El lector tendrá la perspectiva de accionar a partir de esa perspectiva histórica de la propia y dentro de ella se debe vislumbrar el concepto que busca la respuesta. Los significantes que dentro de este contexto contextualizado tendrá sentido para el espectador, en la medida que estos, de manera natural, realizan su actividad receptiva. A partir de lo que, la que sigue, por favor, en la teoría de la recepción tenemos estos conceptos manejados por los autores. Robert Krauss maneja horizontes de expectativas que suponen ser el espacio en el que el espectador ejercerá su propia interpretación. Roman Ingarden habla de los espacios de indeterminación que se entienden a partir de que el texto o la puesta en escena, en nuestro caso, no figura como una construcción cerrada, sino que tiene vacíos o lugares de indeterminación que el espectador lector deberá concretar a partir de su propia experiencia de vida, ¿sí? O Humberto Eco, que habla de la obra abierta a la que se confiere una importancia al momento de la recepción del texto artístico. En dicha apertura, la posibilidad intrínseca de la experiencia estética es el eje que determina un dispositivo de creación dinámica, cambiante y poliforme, que posibilita la interacción que llevará de la contemplación, nada más de veo, no oigo, no entiendo, veo y me voy, a la reflexión analítica. El proceso de la percepción escénica puede centrar su atención en el autor de la obra, intentando definir la naturaleza de estos elementos en relación con el espectador, ya sea por lo que se quiere decir, o por las implicaciones de la obra artística, o por los efectos que se pretendan producir en el espectador. En la actualidad, en el arte y por ende en el teatro, se busca una respuesta y un efecto en el espectador más allá de la contemplación, en función del acontecimiento convivial que ya mencioné, así como Fichte y Dubati lo han dicho reiterativamente. Un efecto de provocación más allá de la purificación de la catarsis del teatro griego. Se pretende una concientización o como planteaba Brecht, un distanciamiento para la toma de conciencia del espectador de las situaciones sociales planteadas por las obras. Hay una búsqueda de volver significativo el quehacer artístico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a continuar con prácticas somáticas del cuerpo en escena. Con Pablo Alejandro Cabral, que viene de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Argentina. Luego reparto los 50 pesos por Bueno, buen día, gracias. Gracias, chicas, por la invitación. Siempre es un gusto estar por aquí, verlas y compartir estos espacios. Yo me voy a parar porque soy un poquito inquieto. Entonces, bueno, prácticas somáticas del cuerpo en escena. Vamos con la siguiente. ¿Qué tenemos por prácticas somáticas, no? Pues todas aquellas prácticas que integran la concepción del ser, sí, como una unidad, ¿no? Diría Edgar Morin, uno de los padres de la, o Morin, como le quieran decir, es lo mismo, uno de los padres del pensamiento complejo, que somos unidades. Él habla de unidades complejas, y eso es lo que somos, ¿no? Como seres humanos somos unidades complejas. Entonces, dicen estas prácticas somáticas es la integración para ayudar a las personas a lograr la transformación de uno mismo a través de determinadas prácticas de sensibilización destinadas a promover el bienestar general. En mi caso, yo soy eutonista. Quien no sepa qué es la eutonía, pues que lo googlean, si están con los teléfonos, no hay problema. Pero bueno, básicamente es una disciplina terapéutica
que busca desarrollar la conciencia del ser como una unidad en el tiempo actual, en esta sociedad en la que vivimos, y que desarrolla esta conciencia y presencia sin alejarse de la realidad. Y bueno, pues dentro de mi práctica docente y mi práctica como investigador, pues yo aplico la eutonía a las artes escénicas. Entonces, pues trabajo en investigación aplicada de la práctica a la escritura y de escribir a llevarlo a la práctica, ¿no? Siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pensamos en las prácticas somáticas y en particular en mi profesión o disciplina terapéutica, que es la eutonía? Bueno, comenzar a encontrarles respuestas a estas preguntas que todos nos hacemos y que como artistas escénicos permanentemente debemos hacernos, que es qué somos, qué sentimos, cómo nos sentimos, de qué forma nos percibimos, qué pensamos, ¿no? Y muchas veces no reparamos en eso. Estamos hablando del cuerpo, pero parece que hablamos del cuerpo como algo ajeno a nosotros mismos. Es lo más inmediato que tenemos, al menos en esta vida. Es el soporte que nos da todo. O sea, antes de ser bailarinas, bailarines, actores, actrices, mecánicos dentales, odontólogos de un elefante, somos un cuerpo, ¿no? Ahora, no pensemos el cuerpo solo como una anatomía. Vamos a ver cómo lo vamos a pensar, porque hablábamos de una unidad compleja, dice Morán, ¿no? Entonces, hablamos de percepción. Pamela nos hablaba de percepción, senso-percepción, emoción. Clau nos decía cómo percibimos la escena desde el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es el cuerpo? Vamos con la siguiente. Entonces, antes de anclarnos como una unidad compleja, algo importante que me gustaría dejar en claro. Primero, ¿no? De lo real a la realidad. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. La realidad la construimos. La realidad es un constructo que comienza desde nosotros como individuos y luego es un constructo colectivo. Esto que está sucediendo aquí es una realidad, un auditorio con personas de distintas características, docentes, estudiantes, alguien que pasaba por acá y escuchó hablar y dijo, a ver, ¿qué onda con esto? Nosotros que somos ponentes, eso es una realidad, ¿sí? Ahora, ¿lo real qué es? Pues podríamos decir, esto es real. Esto es real. Ahora, cuando yo le digo mesa, ya es realidad. Pero lo real es madera, hierro, que incluso cuando digo madera y hierro ya estoy construyendo algo sobre lo real. Perdón. Disculpen, maestra, disculpen. Entonces, la realidad es lo real es lo que es. Lo real es lo que es. Y la realidad es lo que construimos a partir de lo que es. ¿Sí? Y entonces acá entra en juego también, ¿no? La verdad y la ficción, porque la realidad también es ficción. Y eso es lo que trabajamos arriba del escenario, ficción. Yo siempre digo, somos los grandes mentirosos del circo. Cuando mejor mentimos, mejores somos como profesionales, ¿no? Arriba del escenario mentimos. Sí, mentimos sobre una verdad. Sobre lo real construimos una realidad. Y podríamos decir que sobre una realidad real, entre comillas, construimos otra realidad que es una realidad escénica, ficticia, en una obra, en una pieza. Entonces, como somos una unidad compleja, tenemos que pensar en dimensiones. ¿Por qué dimensiones? Porque el término dimensiones es complejo y transdisciplinario. Dos de las líneas de investigación mías desde hace varios años atrás a la fecha, ¿no? Entonces, lo complejo de la realidad, la dimensión, estructura o le da un sostén a lo complejo de la realidad. La realidad es compleja y de ahí partimos. Segundo, lo multidimensional, porque la realidad es multidimensional y nosotros como seres somos multidimensionales. Tercero, todo está, lo decían las compañeras, no me acuerdo quién lo decía en la mesa anterior, todo está en permanente movimiento, todo está en permanente cambio, es una realidad universal, por más que creamos o no, eso pasa, ¿sí?
Luego la concurrencia, está el sentido de concurrencia. ¿Por qué? Porque muchas cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, el término dimensión nos permite comprendernos como seres a partir de la concurrencia, porque las dimensiones son concurrentes, no son separadas, ¿sí? No es que, o sea, Pablo va por acá, el cuerpo, pero lo que piensa Pablo está allá en la puerta. Ahora, lo que Pablo siente quedó en casa, porque como era muy temprano cuando salimos con Pamela de Querétaro, pues ya estaba muy dormido. Entonces, ¿qué piensa? O sea, no, vamos todos juntos, es concurrente. Y luego, permanente movimiento y permanente cambio, algo también muy propio y muy cercano a nosotros los artistas escénicos, ¿no? El movimiento, el cambio. Entonces, ¿qué somos? Bueno, esto es como yo concibo, desde mi práctica profesional, desde la eutonía, desde el pensar el ser en escena también, ¿no? ¿Qué somos? Pues tres dimensiones concurrentes. Una dimensión anatómica fisiológica, que los huesos, la piel, las venas, las articulaciones, todo lo que usamos para hablaba Clau, representar, ¿no? Para representar en escena, lo anatómico fisiológico. Pero también somos sensaciones y emociones. Y también somos mente, que no es cerebro. Pamela nos hablaba de cerebro hoy, ¿no? Yo hablo de mente, tres dimensiones. ¿Dimensiones por qué? Concurrentes, al mismo tiempo, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Siguiente. Entonces, la dimensión anatómico-fisiológica, básicamente lo que trabajo en el aula para el artista escénico es tomar conciencia. Tomar conciencia, ¿qué es? Cuando hablamos de alguien que quedó inconsciente. Cuando alguien está inconsciente está dormido, ¿no? Parece como dormido, alguien que se dio un madrazo en la cabeza y quedó desmayado. Está inconsciente, dice el paramédico, pero parece dormido, ¿no? Entonces, tomar conciencia es hacer presente un estar despierto, un estar atento, un estar despierto. ¿Y esto cómo lo trabajamos en el aula? ¿Cómo lo trabajo en el aula? A través de observar, primero que, pues mi propio cuerpo, es lo más cercano que tengo, es lo que no voy a poder deshacer de mi cuerpo hasta el momento en que me muere. Cuando me muera ya valimos gorro, o sea que el cuerpo me acompaña siempre. Observar, sentir, porque es muy fácil decir sentir, pero hay que entrenar el sentir, hay que estudiar el sentir, comparar. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa con la mitad del cuerpo? Si trabajo la mitad del cuerpo desde la eutonía y luego lo comparo con otra mitad que no trabajo. Mover. ¿Qué muevo? ¿Cómo lo muevo? ¿Y cuán consciente soy de lo que muevo cada vez que me muevo? Siempre. La dimensión sensorio-emocional. Pamela nos hablaba de la sensorialidad. Sensorialidad, estímulo-respuesta, ¿no? Todos estos artilugios, aparatos que tenemos, microchips sofisticados en el sistema nervioso que externamente o internamente nos van dando información respecto de qué, de un estímulo. Y digo externos o internos porque, por ejemplo, cuando tienes hambre, también hay sensores del sistema nervioso que están percibiendo un vacío en el estómago, por eso nos da hambre, ¿sí? Entonces, interno o externo, estímulo-respuesta. Y la sensorialidad nos da digamos, lo clasificamos porque conceptualizamos todo para poder entenderlo, y estas sensaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser neutras, te da lo mismo. ¿Sientes frío? ¿Sientes calor? No. ¡Ay, qué frío hace! Entonces, ¡ay, qué frío hace! Me estoy volviendo todo tieso, tráeme algo para abrigarme, ¿no? Ya hay como una relatoría sobre eso, básicamente la sensorialidad. Y luego, emociones. Las emociones que son absolutamente transversales y concurrentes porque van a tener efectos y relación con las tres dimensiones. Siguiente. Entonces, la emoción, una reacción psicofisiológica que permita la adaptación del individuo a ciertos estímulos cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerdo. Es concurrente. La emoción es concurrente. Nos atraviesa lo físico. Te enojas. Vamos a un ejemplo, ¿no? Te encabronas. ¡Ay, me cruzaste el auto! Tensión.
en lo anatómico fisiológico, tensión. Se te acelera el corazón, la sangre fluye por el cuerpo, ¿no? Entonces, en lo físico, en lo emocional, pues esto, nos hablaba del Matea, Pamela, enojo, lo emocional, sensaciones, se te pone la piel así, ¿no? Aprietas los dientes, ¿sí? Y en lo mental, desgraciado, ya vas a ver cuando te alcance todo el mono, empieza el chango loco a recorrer por tu cabeza todo tu diálogo interno de todo lo que le vas a hacer a ese desgraciado y que ni sabes ni quién es. Por eso el cura párroco de la iglesia del barrio donde tú naciste, pero en ese momento la cabeza, ¿no? Te atraviesa. Y reacción-respuesta, hablamos estímulo, reacción, respuesta, dice todo nuestro organismo lleva componentes fisiológicos, mentales, conductuales, ¿no? Como que la parte emocional y de las sensaciones atraviesa, es el nexo, pero atraviesa y está conectado con todo, esta concurrencia. Seguimos. Sí. Entonces, y la dimensión mental, la mente como acá, la mente no es el cerebro es lo orgánico, ¿no? Pero el cerebro es parte de la actividad mental. Sin cerebro no tenemos actividad mental, digamos. Es como mi hermano, o sea, es mi hermano, pero si lo tengo lejos mejor, ¿viste? Cuando no te llevas bien con tu hermano. No, es mi hermano, pero si no lo tengo lejos mejor. El cerebro está, si no está, no hay actividad mental. ¿Y la actividad mental qué es? Ideas, pensamientos, imágenes. Los artistas proyectamos mucho o debemos generar y hay que entrenar la idea, el pensamiento, la imagen, el diálogo interno, esto que hablaba recién, ¿no? Y finalmente la dimensión mental genera intención, que también hay que entrenarlo. También en las clases entrenamos actividades de la intención, primero con la eutonía desde el cuerpo y luego hacia la acción escénica. Sin intención no hay acción, y si no hay acción no hay escena. Eso es bien importante, pero hay que entrenar la intención. ¿Y cómo entrenamos la intención? Ay, tú imagínatelo. Imaginar es una cosa, la intención es distinto a imaginar. Yo puedo estar acá, me imagino un perro. Imagínense un perro. ¿Cómo te llamas? Junuen, ¿cómo es tu perro? ¿De qué color es? Pues el mío verde. ¿No? O sea, eso es imaginar. La intención es distinto. Y la intención atraviesa todo el cuerpo. Y hay que entrenarla. En mis clases entrenamos la intención. ¿Partiendo de dónde? Del cuerpo. Siguiente. Entonces, invento esto, ¿no? Porque me agarra la creación. De tanto en tanto, yo como artista, uno crea, es creador. Producción transdimensional somática. Digo, bueno, si podemos hacer que todas estas dimensiones las entrene, las estudie, trabaje y las ponga en acción sobre la escena, que eso es lo que estoy haciendo en mis clases, le vamos a poner un nombre y es producción transdimensional somática. Suena así súper chingón. La neta, suena chingoncísimo. Siguiente. Entonces, ¿cómo le entiendo esto? Bueno, ¿no? Como un circuito en permanente movimiento, en permanente cambio, en permanente transformación, concurrente, ¿no? Sensación, emoción, cuerpo anatómico fisiológico, mente interactuando ¿en dónde? En la escena. ¿A través de qué? De la intención. Si no hay intención, no hay escena. ¿Sí? Y en la vida cotidiana, la intención es permanente en nuestra vida. Nada más que cuando vamos a la escena nos olvidamos de que somos seres humanos, de que hacemos cosas de humanos y ahí hacemos cosas de artista. No, yo soy actor, entonces actúo. Siguiente. Entonces, las tres, ¿qué es lo que estoy trabajando ahorita en clase, no? Trabajo la parte anatómica y fisiológica para que el estudiante sienta, perciba, observe, compare el cuerpo, que es lo más inmediato que tenemos. Y que parece que a veces está bien lejano, porque no pelamos el cuerpo. Luego, las sensaciones y emociones. ¿Qué me pasa en este cuerpo? ¿Qué siento en este cuerpo? Luego, la mente. ¿Qué me está pasando acá? Y entonces, vamos haciendo actividades y prácticas donde vamos interactuando con cada una de estas dimensiones. Cosas bien específicas, para que tú entiendas, para que el estudiante entienda qué es la intención, pero no desde lo intelectual,
sino que, caray, esto es ley. Uy, sí se siente en el cuerpo la intención, claro, y se ve, que sea Claudia, ¿no? ¿Qué ve el espectador arriba del escenario? Si no hay intención, no ve nada, se aburre, agarra el teléfono, mira la hora o se duerme. Dice Claudia, se duerme, claro. Y entonces, finalmente, para integrar, y todo esto se puede hacer en una misma clase, trabajamos todo esto, ¿no? Lo anatómico, fisiológico, sensación, emoción, mente, y luego algo fundamental que también Morán nos va a hablar y va a decir que el conocimiento es contextual, y esta relación de texto y contexto. El texto es la narrativa, lo que estamos narrando. En la actuación puede ser la palabra, en la danza también puede ser la palabra, pero también puede ser la interpretación, la coreografía. Hay un texto y hay un contexto. El contexto es lo que creamos como realidad alrededor de ese texto, que tiene que estar integrado por lo anatómico fisiológico, por lo senso emocional y por la mente. Siéntale. Doctora Alejandra, se la solicita en cirugía, doctora Alejandra. Entonces, para concluir, ¿no? Comprender al cuerpo como una unidad compleja. Somos una unidad compleja y concurrente, ¿sí? Construir la escena de manera consciente a partir de la interacción de las tres dimensiones. Ahora, para construir la escena hay que entrenar. Mi propuesta es estudiar el cuerpo y entender que cuando alguien te dice presencia escénica, una vez que lo atravesaste y lo viviste por las tres dimensiones, ya vas a entender la intención, no entenderla como un concepto, sino como un ejercicio práctico. ¿Cómo intenciono con el cuerpo? ¿Cómo intenciono con la mente? Y lo interesante de esto es que puedes empezar por la mente, o puedes empezar por el cuerpo, o puedes empezar por lo que sientes, ¿sí? Luego, trabajar la intención como el motor de esta unidad compleja llamada actor, actriz, bailarín, bailarina. Luego, registrar las reacciones internas y externas en esta producción transdimensional escénica. Y finalmente, considerar el texto y el contexto. Siempre, texto y contexto. Lo que queremos transmitir y lo que estamos construyendo para transmitir, porque lo decía Claudia hace un momentito, ella decía lo histórico, ¿no? La información que le estamos disponiendo al espectador, porque el espectador no es tonto, y es necesario, porque si no hay un espectador, no hay función. Un espectador, sin un espectador no hay función. Entonces le tenemos que echar la mano, ¿no? El contexto. Entonces la importancia de lo que construimos como una narrativa textual, pero lo que conformamos como una narrativa contextual. Siguiente, creo que acá termino. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a continuar entonces con ¿quién los primeros, los últimos y los últimos primeros? La lista. Bueno. Puede ser mío, ¿no? No sé, al mismo tiempo hablamos, creo. No, sí, dime. Dale, pues. Hola. La ponencia se titula Actuación Consciente, una herramienta corporal de autoconocimiento personal. Hoy están todos más que conectados en esta mesa. En esta mesa sí están todos conectados. Y pues nos acompaña Emma Guadalupe Hernández Asensio, de la Universidad de Guanajuato, México. Bienvenida. Uno de los dos. Ok, bueno, pues muchas gracias. Sí, los últimos serán los primeros. Y sí, estamos bien conectados en esta mesa. Yo tengo que ¿Ese micrófono es ella? soy yo, no lo hacía ayer, así es que no se empieza. Es el micrófono, ya lo escuché hacer eso.
Bueno, lo que yo les voy a compartir es un sistema de actuación que generé a partir del método Feldenkrais, que el Feldenkrais es como la prima o algo así de la autonomía, ¿no? Entonces van a encontrar muchas cosas ya parecidas a lo que ya nos compartió Pablo. Si estén muy cansados, les voy a dar un pequeño movimiento de Feldenkrais. Quien lo quiere hacer, quien no lo quiere hacer, no tiene problema. Vengan a la orilla de su silla, por favor. Sentados, sentadas. El Feldenkrais, y no se le voy a movimiento que seguir porque suena nervioso. Es todo lo más suave y lo más lento que lo puedas hacer y no te cansas y no vas al extremo. ¿Sí? Allí en la orillita, levanten y bajen su hombro derecho. Con esa suavidad que estoy diciendo, lo mínimo para que puedas sentir qué está pasando en los músculos alrededor de tu omóplato, tu cuello, tu cintura o lo que cada quien perciba. Mientras hacen, levanten y bajen, ya vi que se me quedaron muchos aquí, levanten y bajen, perdón, yo no dije bajen, levanten y bajen su hombro. Entonces, el método Feldenkrais, ahora sí vamos a la siguiente, por favor, Ale. El método Feldenkrais es un método de educación somática, es decir, que bueno, ya nos lo explico mejor Pablo, ¿no? Pero a través del movimiento vamos tomando conciencia de nosotros mismos. La ponencia la titulé, como vieron, para el autoconocimiento personal, porque las personas que actuamos, yo ahora suelo decir actuantes, y así caben actores, actrices y todo el mundo, ¿no? Sí, los actuantes y ya. ¿Para que sigan subiendo y bajando? Sí, sigan subiendo y bajando su hombro. Yo voy a seguir hablando porque si no, pues se va en la clase de Feldenkrais y ya no digo nada, ¿no? Cuando ustedes quieren descansar, se recargan en su respaldo. ¿Sí? Bueno, los actuantes, nosotros somos el instrumento, es humanos transmitiendo a humanos situaciones de humanos. ¿Sí? Entonces es muy importante este instrumento que somos, de qué manera lo vamos a tocar, porque a un músico si le dices toca un do, ¿no? Sin problemas. Pero a veces pasa con los actuantes que nos dicen, a ver, siente tristeza. Ay, déjame ver, dame 5 minutos, ahorita la siento. No, o sea, debe ser como un do, es un oficio, que lo puedas tocar enseguida. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la ponencia. Si quieren descansen hacia atrás, porque si no se van a cansar y sale contrario a lo que queremos. Les voy a compartir esta parte de entender qué es este instrumento que somos, cómo funciona y por lo tanto cómo lo podemos usar para el arte. La actuación que yo busco o trabajo es la orgánica. De este lado están viendo a una de mis exalumnas y allá es una imagen que nos expresa lo que es lo orgánico. También, como decía Pablo, no se te queda la mente allá y las emociones aquí y la. Lo orgánico en esta imagen es, vas caminando, sale un perro y te ladra. Enseguida gritas, brincas, corres, piensas, estoy en peligro y ya te dio miedo. No es como de, oh, brinco, oh, tengo miedo, déjame, sí, estoy en peligro. No, esto pasa de una sola vez. Esta es la naturaleza de nosotros seres humanos. Somos orgánicos, estamos interconectados. A veces por los ritmos de vida que vivimos, sí, se nos queda la mente acá y las emociones allá y etc. ¿Sí? Por eso todos estos, bueno, voy a hablar más bien nada más de yo, pero creo que todos estos sistemas de conciencia lo que hacen es que vuelvas aquí y ahora y te des cuenta, todo tú te des cuenta de la interconexión en la que funcionas. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor, Ale. Si quieren venir hacia adelante y ahora el hombro izquierdo para que no les quede la espalda medio chueca, un ratito y luego se mueven otra vez hacia atrás. Entonces, aquí les voy a hablar como desde la línea filogenética, que es el desarrollo del chango al ser humano de aquí. Me voy a pasar tanto para allá, pero así quedan de fondo todos también. Entonces, en esta imagen estamos viendo una pelvis de un chango. La cabecita de un chango al nacer. Aquí está su cerebro al nacer y su cerebro en su máximo desarrollo, que si lo ven es como el doble, más o menos. Esta es Lucy, la primera australopiteca que tenemos como en esta evolución en la antropología, ¿no? Para llegar a ser el ser humano. La pelvis es más grande, la cabeza es más grande, el cerebro al nacer es más grande, pero en su desarrollo total también ya es 3 veces más grande. Esta es una pelvis actual, la cabecita, el cerebro al nacer, el cerebro en su maduración total. Si se dan cuenta, es entre 4 o 5 veces más grande de lo que es al nacer.
Porque en este libro, La cadera de Eva, de José Enrique Campiño, él decía, para poder parir un cerebro de casi este tamaño de maduración, la pelvis femenina tendría que ser del tamaño de un elefante, de la pelvis de un elefante, ¿sí? No se podía. Eso quiere decir que al nacer, nacemos con las funciones básicas: comer, defecar, dormir. Es lo que tenemos en común. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier animal al nacer, una jirafa, una vaca, un caballo, sale de su mamá, se para, camina, muge, y si la mamá va a la derecha, sabe que quiere decir vámonos a la derecha. Prácticamente todo lo que la jirafita sea, ya es. El cambio que puede tener es ya muy poquito, ¿cierto? Pero un bebé no. Un bebé humano al nacer no habla, no tiene lenguaje, ni siquiera se puede mover. Por eso les puse esta imagen del desarrollo del bebé. El bebé está acostadito, luego puede ir de lado, después viene de panza, sostiene su cintura escapular para empezar a reptar, gatea, se sienta, se para, empieza a caminar, etc. Todos pasamos por allí, nos la sabemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en esos 2 primeros años de vida, entre 1 y 2? El bebé aprende a moverse, a hablar y a tener lenguaje dentro de sí mismo y toda la sociabilidad para lograr el desarrollo del cerebro que les digo allá. Toda experiencia que se viva va a quedar grabada en los músculos de ese bebé, ¿sí? No pasa solo en esa etapa. A lo largo de toda nuestra vida, nuestro sistema nervioso está grabando la información de nuestra existencia. Por ejemplo, si ahorita yo tengo que dar esta ponencia, si fuera la primera ponencia que yo voy a dar y me saliera súper mal, ¿no? Se duermen, la voz no se me oye, el micrófono tronó así como eso, pero todo el rato, etc. Es probable que yo no quiera volver a dar una ponencia, porque en todos mis músculos se grabó el contexto y la experiencia real que viví. La siguiente vez que yo vaya a dar una ponencia, ya mi panza va a estar apretada y yo ya voy a estar hablando tantito así, ya no me voy a querer mover, ¿sí? El método Feldenkrais es con esto, con lo que trabaja. La siguiente, por favor. Son mapas neuronales en nuestra cabeza, ¿sí? Las cosas que nos sucedan, esto no es así en la ciencia, solo es una representación, generan conexiones neuronales de lo que estemos viviendo, como el ejemplo que hice ahorita. La primera vez que doy una ponencia, todo sale mal, ¿no? La segunda vez que yo vaya a dar una ponencia, este patrón se va a activar, porque es la única experiencia que yo tengo anterior, ¿sí? Y puede ser que ahora digo, no, pero es otro contexto, otro lugar, me siento más segura, no sé qué. Pero entonces la emoción podría no ser, pero se activa, porque en los músculos de mi cuerpo está grabado. Aquí lo puse como más desarrollado, ¿no? Pensemos en este mapa neuronal. Está puesto pensamiento, emoción, sensación y movimiento, porque el doctor Moshe Feldenkrais así concebía la acción. Yo me atrevería a decir que somos mucho más que solo eso, pero para el tiempo de ellos pues ya era súper innovador, ¿no? Y digo ellos porque también, como vimos en Newtoniano, no se está considerando, mi cuerpo aquí los musculitos, ¿no? Sino estos músculos tienen mente, emoción, sensación, pensamiento unidos a ellos, no estamos desconectados, ¿ok? Entonces vamos a pensar que una persona, este es su patrón corporal, el que estoy poniendo ahí, ese es un movimiento en donde hay esa sensación, no sé, la estamos viendo ahí como triste, ¿no? La emoción de, me siento solo, a nadie le importa lo que yo diga, el corazón pesa, etc. Sensaciones, emociones, pensamientos están grabados en esa expresión corporal. Que si pensamos a nivel del trabajo escénico, pues es que es tu cuerpo el que transmite todo. A cada uno de nosotros aquí podemos leernos cómo estamos, cómo nos sentimos y un poquito de quiénes seamos por nuestra pura manera postural de existir. ¿Sí? Ok, seguimos, por favor. Entonces, aquí les puse una cita de Moshe Feldenkrais, donde está diciendo, la ley mientras yo, donde está diciendo que es mejor tocar con un instrumento afinado. ¿Sí? Si lo que ya les expliqué es como decirles cómo funciona este instrumento, de acuerdo a lo que la evolución generó para que hoy estemos aquí, entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo afino? Ok, ya, funciono por mapas neuronales
que ahorita la ciencia dice que después de 20 a 24 días se graba un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a levantar temprano a las 7 de la mañana. El primer día no puedo, el segundo tampoco. La siguiente semana es más fácil. Para la tercera te levantaste. Luego ya ni siquiera lo tienes que pensar. El sistema nervioso genera mapas que repite diario y los graba. Por eso al despertar no tenemos que aprender a caminar, ¿no? En esos primeros 2 años que les expliqué, aprendimos a caminar. Cuando tú te paras, tú caminas. Bien o mal, según cómo te fue en ese viaje, pero lo haces. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es afinarse en la actuación? Para mí, obviamente, ¿no? Tenemos múltiples mapas neuronales en nosotros que, como nos compartió ahorita la doctora Pamela, son diferentes emociones, ¿no? Matea, por decirlo así, ¿no? Sí, está bien. Es decir, en nuestro cerebro cada una de esas emociones ya va a tener, y sentimientos, va a tener mapas neuronales. Si te estás entrenando al actuar, puede ser que algunos de esos mapas neuronales tuyos no estén tan organizados. ¿Qué quiere decir? Tal vez yo no me puedo enojar, porque a las niñas nos dijeron que nos vemos feas si nos enojamos, ¿no? Bueno, ustedes entonces ya no. Pero los de mi generación sí, nos decían eso para que no te enojaras, ¿sí? O a los hombres que les dicen no lloren, y también, bueno, de otra generación tal vez no ahorita, no llores, eso es de niñitas. Por un decir algo extremo y polarizado totalmente y estereotipado casi, ¿no? Pero para que podamos tener la imagen. Entonces, para un hombre, al entrenarse escénicamente, puede ser que su llanto no esté libre, ¿sí? Que su llanto en este mapa neuronal tenga algunas cositas no muy, o apretones, represiones, etc. Igual para una mujer. Y te dicen, tienes que hacer un papel donde tienes que enojarte. Y te enojas aquí, y te enojas aquí, y ahí no sales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está libre ese patrón neuronal dentro de ti. Entonces, el entrenamiento consiste en que ese patrón neuronal se amplíe. Que no te quedes aquí, que empiece a través del movimiento a tener opciones. ¿Sí? Si tiene opciones un patrón neuronal, entonces está ampliado y el patrón ya no te tiene como ahorcado, ¿no? Me enojo o me reprimo porque no hay más, ¿no? Tal vez, bueno, a ver, vamos a ver si ahora puedo hablar, o pues no, hoy toca dar un golpe por sobrevivir, o etcétera, de opciones que pudiéramos tener. Así es que afinarse en la actuación es recorrer diferentes, yo digo, estados orgánicos para entender que lo que estás generando en escena es un todo, ¿sí? No es solo un sentimiento o una emoción, es un todo de pensamientos, sensaciones, la respiración cambia, etc. Entonces, estás pasando por cada uno, lo exploramos cada uno. Los que estén atorados, no soy terapeuta, así es que no me dedico yo a sanar tu problema de represión del odio, ¿no? Yo qué sé, no. Pero para quien actúa es importante decir, ok, aquí tengo un tema al que sí le tengo que hacer caso, porque el instrumento soy yo, y si voy a estar usando rabia en escena y me lo conecto como pueda, capaz que un día en la calle también me lo conecto y qué pasa, ¿no? Mejor ir trabajando. Entonces, no es terapia en el sentido de resolver todos los problemas que tenemos en la vida, sino aprender a transitar todas nuestras posibilidades. Vamos a la que sigue, por favor. Porque a veces sucede que nos vivimos con una imagen plana de nosotros. Yo soy bien alegre, o yo soy bien enojona, o a mí nadie me dice que no, o yo soy súper tímida, tengo miedo, ¿no? Como que todos tenemos una especie, ya no digo máscara, digo de botarga con la que nos vivimos en el mundo. Pero ya la llevé a botarga porque la máscara está en toda tú, ¿no? Para vivirnos en el mundo. Y desde mi perspectiva esto no es, malo tener la máscara social, la botarga social. No, porque nos protege en algún momento, surgió por protección, ¿sí? Si por ejemplo, yo río y doy toda la ponencia riendo, y si está pasando, pues estoy hablando de una de mis propias cosas, ¿no? Si todo el tiempo estoy riendo, es probable, eso ya no lo puse allí, pero yo les llamo PPIs, y les puse ese nombre, patrones de protección irreconocidos.
que lo pueden ver en las personas en escena que tienen que llorar pero los ojos ríen. ¿Han visto eso? ¿No? Que alguien está llorando acá y los ojos parecen sonreír, o las manos no saben qué hacer, ¿no? Ajá, ¿sí? Entonces, ese es un patrón que tomaste para sobrevivir a cierta situación. Entonces, si nos vivimos como una imagen plana, no podría actuar todas las posibilidades de mí. Afinarnos, que fue la diapositiva anterior, me da la posibilidad de vivirme en una gama más grande de mí misma. Vamos a la siguiente, por favor. Esto ya nada más es un cuadro escénico. Alguien va a hacer el trabajo en escena, entonces empieza a explorar desde movimiento, emoción, sensación, pensamiento para crear un mapa neuronal escénico. ¿Sí? Entonces ahí están viendo el mapa, aquí están viendo como la idea, yo llamaba consola emocional. Es como una consola de luces. Tú ya grabaste qué vas a decir, qué vas a hacer, qué vas a sentir, qué te pasa. Entonces nada más es como prenderla, hacer clic en el 1 y entre. Este de aquí abajo, hago que mis alumnos lo pasen a escrito solo para tenerlo claro. Entonces aquí les puedo hablar, esta es una alumna que estaba haciendo la escena de Lady Macbeth. Aquí dice movimiento, levantar una copa, sensación, hormigueo en las manos, luz en los pechos, sexualidad y poder. Emoción, coraje. Pensamiento, él es un cobarde, o sea, Macbeth. Texto, bueno, ya el texto de Hamlet, ¿no? Referencia espacial, castillo medieval de techos altos. Relación, intimidad. Otro. Como una palmera que acecha, elegante y poderosa. Ajá. Es decir, ella está descargando todas las sensaciones que tiene. Vamos a la siguiente, por favor. Si yo, al actuar, sigo toda la partícula que vieron escrita, una emoción, un espacio, pensamiento, todo eso, cada que ella va a actuar, tiene que conectar todo. Si quiere que este patrón se grabe orgánico o muy vivo, pues, ¿no? Generalmente a veces suele pasar en teatro que pues con que tenga la emoción, el movimiento y el texto yo ya la hice, ¿sí? Y dices, no, pero el día de la función lo hago de veras, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad que sí? Tú estás grabando emoción, movimiento y texto, emoción, movimiento y texto. Esto se queda grabado en tu consola. Cuando tú entras a escena, aunque quieres que esté vivo, va a estar mecanizado. Porque lo único que se grabó es eso, lo otro no se te grabó. ¿Sí? Y creo que esa es la última. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, que somos sistemas de Les hago nada más allí un pequeño comercial. El viernes se va a presentar el libro que escribí acerca de este sistema de entrenamiento, se llama Salud Emocional y Autoconciencia en la Actuación, porque el enfoque es justo ese, que tengamos salud emocional para actuar. Y el sábado daremos un taller que allá afuera está un cartelito y me pueden preguntar quién esté interesado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Emma Guadalupe Hernández. Pues tenemos tiempo para unas preguntas y unos comentarios. Yo creo que sé que pues, en esta mesa hay muchas emociones encontradas. Y pues, vamos a ver qué surge dentro del debate y la discusión. No sé quién tenga preguntas, comentarios, que levanten la mano. Aquí hay una. Yo quiero hacer un comentario en lo que llega el micrófono en relación a la última imagen que puso la compañera Emma. Sí. Acerca del actor, cómo se da la emoción, movimiento, texto y va a salir el día de la función. Y eso le pasa mucho a los actores y las actrices, y básicamente es por la presencia del espectador. Porque si sale más o menos variable, diferente cada función, si vino mi mamá muy emocionado, si no vino nadie, si hay un espectador, me sale a medias, entonces sale algo X, pero justo vinculado o relacionado a la presencia del espectador. Claro, pero el tema está que debería de salir todas las funciones igual, sí o sí. No más o menos
parecidas. Ahí está el tema, y ahí está el tema de lo que comentaba Emma, que coincidimos en todo eso, que es lo orgánico. Hay que ver, nos vamos a platicar los puntos. Bueno, vamos a llegar a hacer una pregunta. Comentario. Hola, buenos días. Bueno, pues regalo una reflexión. Más bien, algo que me estoy cuestionando y que me aventuro a que Centi pensemos juntes. He estado pensando mucho en el Congreso, que estamos hablando constantemente del cuerpo y no nos acuerpamos. Y ahorita con la última ponente es la primera vez que buscamos entrar mínimamente a nuestro registro corporal y lo agradezco mucho. Hace presente cada corporalidad y eso hace una receptividad. Y pienso en lo mucho que tenemos que ampliar y desarrollar, que agradezco muchísimo la iniciativa del Congreso y que formulemos estos espacios, pero pienso en la organización de las bancas, de cómo todavía hay un podium, cómo tejer esa horizontalidad y cómo tejer esa posibilidad de mirarnos todes y de ir construyendo a partir de lo que se va generando en nuestros cuerpos y así sentir y pensar el espacio. Tengo la oportunidad de compartir el viernes un trozo de mi trabajo de investigación y estoy todavía muy jaloneada en seguirme a realizar una dinámica o presentar conceptos que permiten pensarnos y sentirnos o compartir la investigación y darle voz y espacio a las mujeres con las que he trabajado. Y entonces creo que es como un dilema personal que me encantaría saber cómo los piensan las ponentes y los ponentes que están en la mesa. Eso rápido. Son importantes las dos cosas. Creo que para cada cosa hay un contexto. ¿Por qué? Porque los artistas escénicos somos huevones para escribir, somos huevones para generar teoría, y es la neta. Entonces, son dos cosas distintas. Uno es, desde la autoría le llamamos el encuadre, ¿no? Tú tienes el encuadre del laboratorio, del taller, donde ahí no hay jerarquías, yo funciono como un facilitador, donde voy a estar interviniendo sin interferir el proceso de cada uno de las compañeras, los compañeros en este proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo, ¿no? Ese es el contexto donde no está el podium, no está la butaca. Ahora, también es importante esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es que, ok, no queda solo en el tallercito, pues si no termina siendo un tallerear, lo reflexionamos, lo estudiamos, lo enriquecemos y lo escribimos. Ahí Emma decías de su libro, con Pamela hemos traído libros también que sacamos con nuestro cuerpo académico, donde todo este trabajo que va en evolución está escrito para que otros lo lean, para que otros reflexionen y para que cuestionen. Entonces las dos cosas son necesarias. No es una mejor que otra. Y eso me lo enseñó la transdisciplinaridad. No hay una verdad absoluta, todas son verdades válidas, texto y contexto. Sí, yo estoy de acuerdo también, las dos son válidas. Digo, además, el contexto en el que estamos ahorita seguramente tiene que ver con que nos prestaron este lugar. Es un lugar prestado, se agradece, es hermoso, es precioso, pero si no nos hubieran prestado estaríamos en el salón 17, en círculos, en el piso, tirados y demás. Además, la reflexión teórica se ha buscado desde mediados del siglo pasado, los artistas en general y en los escénicos, para dar sentido para darnos sentido dentro de las instituciones. Las instituciones nos demandan. ¿Y eso por qué? ¿Y eso cómo? Pues sí, te mueves, bailas, haces, dices en escena, pero ¿cuál es tu justificación teórica? ¿Quién lo ha dicho? Y entonces nos hemos dado la tarea, muchos profesores, docentes, investigadores, en decir, sí hay un fundamento. Te lo teorizo y te lo demuestro. Y entonces es una justificación institucional, y sí coincido con Pablo, pues depende del contexto, del momento. Tu decisión personal, haz lo que más disfrutes, te sugeriría yo.
Si quieres hacer taller, te lo vamos a agradecer. Ahora están todos acuerpados, ¿eh? Yo de verdad, me acaban de generar un proyecto escénico en donde yo voy a hacer al espectador. Es impresionante verlos, ver la movilidad, el movimiento, el maquillaje, se ríen, se mueven, aquí están descalzas, se tiró al piso, se quitaron los zapatos, o sea, estamos acuerpados, es imposible no estarlo, lo dijo Pablo. Sí, voy a coincidir también con todos. Sí, es cierto que dice Pablo, a los escénicos no nos encanta estar estudiando y más sobre líneas tan académicas. Pero yo sí puedo o pude darme cuenta, esta es una investigación que salió de mi maestría. Yo ya llevaba unos años trabajando con mis alumnos, pero el rigor de sistematizar permite que pueda, o a mí me permitió asentar cosas, darme cuenta de generar conceptos, de investigar de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, todo lo que les hablé del sistema nervioso fue investigar teoría de sistemas y más cosas que en realidad creo que hasta abren más el conocimiento. Dices, eso no lo había pensado, ¿no? Y creo que la otra también es la que están comentando, el arte escénico y más el teatro ni siquiera puede quedarse allí, o sea, un video no es teatro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a dejar nuestro granito de arena para que alguien lo pueda trabajar, ¿no? Yo fui alumna del maestro Rodolfo Valencia, que tal vez no lo conocen, o ahora sí ya está más de moda, ahora lo están conociendo, ¿no? Y yo recuerdo que el maestro estaba a punto de escribir su método es impresionante, pero la vida no lo alcanzó a escribir. La única manera que hoy tiene la gente de acceder al método Valencia es con los exalumnos que existimos, y somos como 15, y probablemente solo 5 los seguimos dando a la siguiente generación. Entonces, un poco para mí, sí, el libro fue como, es que hay que escribir eso, y tiene su apartado de Valencia, ¿no? O sea, hay que escribir esto porque Valencia sí fue un legado, que es importante que hubiera quedado allí escrito por sus palabras, no por las mías o los otros exalumnos que hayan escrito. Entonces, sí, creo que la investigación que estén haciendo al ponerla sistematizada les sirve a alguien más. Pones un pedacito para alguien más. Sí, yo en mi caso te contestaría que justamente la búsqueda de sistematizar el proceso de la emoción que pasa con el cerebro y con el cuerpo fue a partir de ser docente durante ya algunas décadas en lo que fue en su momento técnico superior en actuación, después licenciatura en artes escénicas, después licenciatura en actuación, donde veía que había procesos del alumnado en ciertas obras que quedaban en shock. Ciertos montajes, justamente ahora Lady Macbeth, en Macbeth, hablando del personaje, habían personajes que quedaban en shock. ¿Y cómo haces que la persona pueda entender que esta soy yo, Pamela, pero que voy a construir un personaje, que no por ello, porque he tenido todo tipo de reacciones, no puedo hacer esto, soy de tal religión, no puedo enojarme? O ya me quedé, me ha tocado uno, o sea, me quedé trabada y no hay manera de sacarme de ahí. O tengo un miedo y es un miedo horrible porque me recuerda a mi niñez y ahí me quedo. O no le entra ese miedo porque entonces ahí, a través de varias generaciones, fue el descubrimiento de sí, hay que sistematizarlo, hay que de pronto buscar dónde está ese hoyo negro por ahí perdido. Y resulta que somos estos seres integrales, que a lo mejor nos lo habrán dicho toda la vida, pero desde qué punto somos seres integrales y de qué manera le entramos con todo, pero buscando ni volverlo terapia, porque no es psicodrama, que es maravilloso el psicodrama, pero no tiene por qué ser psicodrama, obligatoriamente un proceso actoral, porque son aspectos distintos, y cómo poder llegar a toda una temporada, no quiten eso, lo hemos vivido, ¿no? A ensayos, que te digan una y otra vez, no va por ahí, ahora va por aquí, no va por ahí, y el desgaste emocional, ¿no? O cuando ya por fin lo lograste, es bien, ahora 30 ensayos más. Y sin que sea terapia, sin que forzosamente utilicemos, bueno, ahora vas a hacer tal cosa, entonces tengo que recordar cuando mi perrito se murió. Sí, eso es personal. Eso es memoria de las emociones.
Y llega un punto en que eso lo superas. Es más, lo terapiaste en ensayo. Ya, limpiaste tu perrito fallecido. Y cuando van a hacer las funciones, ya hasta lo terapiaste. ¿Cómo le haces? Entonces, este tipo de desconexiones, de pronto, era bien importante desde mi punto de vista trabajar eso. Primero, dilucidar para dónde, pero segundo, yo sigo insistiendo, perdón, desde mi punto de vista, una materia optativa donde podamos escarbar un poquito y salir salvados y salvadas en el intento. Sí, y algo bien importante, Emma hablaba, ¿no?, de esto de, bueno, ¿y cuánto sientes? Pamela también. Si hay fijaciones, Emma decía, el músculo tiene memoria, registra, el cuerpo en general construye un mapa. Entonces, si hay rigidez, en ti hay limitación artística. Cuanto más amplio, no son palabras mías, lo decía Gerda Alexander, cuanto más amplio es tu rango de emocional, ¿o acaso nunca conocieron a gente que estoy alegre, estoy triste? Oh. Y su rango emocional es así. Cuanto más limitado está tu rango emocional, también va a estar limitado tu rango creativo emocional. Y por el otro lado, lo que Emma hablaba de orgánico, ¿no?, este proceso orgánico para representar, no real, sino de realidad ficticia, lo puedes disparar desde distintos lados. Entonces la emoción no se dispara orgánicamente solamente desde lo emocional, lo puedes disparar desde lo fisiológico, lo puedes disparar desde lo postural, lo puedes disparar desde lo mental. Empiezas a acelerar tu tren de pensamiento con algo y te empieza a latir más fuerte el corazón, empiezas a sudar, te cambia la temperatura, estás generando un proceso orgánico sin afectarte tú emocionalmente. Y continuamos en esta mesa. Escuchemos al público. Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, justo cuando estaban hablando de esto del espectador, pues me es muy curioso porque me ha tocado participar justo en obras que es así, ¿no?, en las butacas, y que luego las otras personas es muy interesante ver, y a mí particularmente me es como cuando estás viendo a las otras personas porque realmente están como en un trance ahí como muy interesante, ¿no? Pero justamente cuando mencionabas como que en la actuación somos como los mayores mentirosos, mentirosas dentro de escena, yo veía a ustedes dos de que dijeron así como de que no, entonces dije, bueno, fue curioso esa reacción y quiero saber cómo, por qué fue esa reacción, o sea, qué obligaron ese comentario. Por el concepto de mentira, o sea, yo avalo más hablar como la ficción, el manejo de ficción, digo, sí, desde una perspectiva se podría hacer mentira, pero puede ser hasta peyorativo pensar que uno acciona desde la mentira cuando hay una verdad escénica, o una verosimilitud como si fuera verdadero. Pero bueno, en sentido social, pues sí, pues es una mentira, pero desde una perspectiva también así social, oye, no es que yo sea mentirosa, yo no me dedico profesionalmente a mentir, pues no me hace gracia. Por eso que Fue una, digamos, una ilustración. Fue una ilustración. Al final del día, quien llora arriba del escenario no es Marta, sino es Ofelia, el personaje. Si Marta está llorando, Marta tiene un problema. No está actuando. ¿Sí? A eso me refería y coincido con lo que decía Emma de el proceso orgánico. Hazlo orgánico, pero no es real, porque comencé, lo del arrastre viene de lo real y la realidad. Mi llanto, mi angustia, mi miedo no es real, es una realidad ficticia. Y si es ficticio, si no es real, si vamos al concepto, digamos, de dualidad de falso o verdadero, es falso, y si es falso es mentira. Digamos, podríamos jugar con todo eso, pero al final del día, digo, no es real, no es la persona. Y es una ilustración. Bueno, perdón, es que como me preguntó, me atrevo a responder. Sí, es que pues se construye una realidad paralela, ¿no? El paralelismo del que nos habla Eugenio Barba en la extracotidianidad, una de las imágenes que sacó Claudia, para mí no es mentira. Pero
cuánta champa hay que hacer para que la ficción sea verdad. Y no realidad, efectivamente, sino una verdad escénica, una verdad ficcional y no sea una mentira. ¿Cuánto trabajo hay que hacer? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ese proceso paralelo, esa verdad ficcional, tiene su propia coherencia escénica, sus propias reglas. Y esa lógica, esa coherencia en la construcción del personaje, para mí justamente está en esto. Cómo tu personaje percibió a través de los sentidos, la sensación, la percepción, qué sucede con la mente, cómo lo transforma el cuerpo y entonces qué emoción se va dando. Y a partir de ahí, las acciones, reacciones del personaje. Todo ese trabajo es muy distinto a una mentira, pero para llegar a esa verdad ficcional, que no es una mentira, pues tiene un trabajo de mucha construcción de personaje. Mucho trabajo para que sea una mentira verdadera. Amigo, a esto. Una mentira verdadera se te queda. Yo quiero hacer una moción de tiempo porque tenemos 10 minutos máximo para poder escuchar también los comentarios de los Disculpen. del público y pues que sea también evidente y no que nos quedemos aquí. Ok, nada más voy a hablar, yo hablo de personal y escénico. Entonces, yo estoy creando una emoción que está en mi cuerpo y la está haciendo Emma. Y sí son químicos que se están secretando en mi cerebro. Pero no estoy pensando ni sintiendo algo de mi historia personal. Para mí serían esas dos diferencias. ¿Es personal o es escénico? Si es escénico, soy un instrumento que crea algo. Si es personal, bueno, es el proceso de ir sanando por cosas, ¿no? Me quedan varias inquietudes de las 4 ponencias, todas tienen su origen en el cuerpo. Si estamos hablando de teatro, uno pensaría con ingenuidad que están hablando del cuerpo, ¿no? Pablo llama la atención sobre la relación entre texto y contexto, y Emma, a paso seguido, habla de que somos aprendizaje. Yo diría que cuando hablamos de somos aprendizaje, estamos diciendo somos signo, pero también cuando Pablo dice que hay una relación entre texto y contexto, también hay una relación profunda con el signo, ¿no? Y el actor, pensaría yo, la actriz, ¿cierto? No sé cómo se dirá, hay que buscar una palabra para que no sea binaria, ¿cierto? Para que hable de profesión actor, ¿cierto? ¿Cómo sería esa relación del actor, de la actriz con el signo? Si es lo que dice Pablo con respecto a la actuación, porque Pablo dice es que cuando la actriz llora es Ofelia, no llora la actriz en sí misma, y si la actriz en sí misma llora tiene un problema. Entonces yo diría, bueno, ahí infiero de que lo que hace el actor o la actriz es una representación. ¿Y por qué introduzco yo aquí el concepto de representación? Porque en estos días hemos hablado mucho de performatividad, hoy hablamos mucho de performatividad, ¿no? Parece que cuando performamos ya nos liberamos del protocolo de la representación y podemos establecer un juego libre, dirían los modernos, entre representar y performar, ¿no? Entonces me quedan como esas inquietudes. Siento que de pronto, si se pregunto yo, porque es que en la mesa anterior Andrea hablaba de Paul Preciado, de un libro de hace 2 años que publica y habla del cuerpo como una somateca, es decir, el cuerpo no es neuronas, el cuerpo es un archivo, ¿cierto? Entonces hay que averiguar en los signos, en ese archivo que se constituyó nuestro cuerpo, interpretarlo, leerlo, explotarlo y a ver cómo mejoramos las artes con esa transformación en el sentido de que somos signos, nos construyen con signos, nos acaban con signos, todo gira en torno al signo. Por eso yo interpretaba lo último cuando tú decías que somos aprendizaje, que somos signos, ¿cierto? Y de ese enunciado que es muy del estructuralismo, ¿cierto? Es que se construye pues esta teoría de Paul Preciado cuando dice que los cuerpos son una somateca,
como el aporte a las 4 intervenciones que pues, las agradezco porque me ponen al día sobre el oficio actoral. Gracias. Buenas tardes, gracias por todas las ponencias. Me surge una inquietud o curiosidad con respecto a, ustedes tienen una experiencia ya larga en la enseñanza, según lo que entiendo, y me pregunto si, o cuál ha sido su experiencia, o si han tenido experiencia en sobre todo en las prácticas somáticas con personas o estudiantes con discapacidad, y cómo ha sido ese proceso. Y porque es que la actuación nos pensamos, o sea, parece que fuese un patrón de cuerpo completo, ¿no? Que tiene que estar en la escena. Entonces, eso también nos permite pensar en la inclusión de la escuela de teatro para personas con discapacidad o capacidades limitadas. Y con capacidades limitadas también me refiero a personas que parecen completas y tienen cierto, por ejemplo, yo soy una persona con fibromialgia y que tiene ciertas capacidades, ciertas limitaciones en movimientos, ¿no? Entonces me surge ahí esa pregunta, ¿cómo ustedes, cuál ha sido su experiencia con respecto a eso, inclusive con personas neurodivergentes que quieren actuar? Entonces, es eso. Gracias. Bueno, yo rápido, mira, nosotros en la facultad tenemos un convenio con Cali, que es una asociación que atiende a personas con discapacidad intelectual. Yo en mis clases tengo a María y a Alicia con capacidades completamente diferentes cada una, donde a veces también tenemos que acomodarnos. Tuve un episodio, empiezo a trabajar toda la parte vocal con el grupo y empezaron a subir el tono de voz y eso, y Alicia se puso muy mal, y a partir de eso descubrimos que Alicia era hipersensible al ruido, y hasta ese momento no tenían ellos esa información de Alicia. Pues conseguimos tapones para Alicia, se los hago poner, o sea, adaptamos el contexto respecto del texto, y al mismo tiempo nos aportan muchísimas cosas, y yo le hago referencia al grupo porque hay muchos no que ellas no tienen. Entonces a veces yo doy consignas, doy un ejercicio, y quienes mejor lo representan o lo realizan es, en este caso, María o Alicia. Entonces, digamos, es integrar, no las tratamos diferentes, son una más en el grupo, creo que eso es lo primero para incluirlas, pero con las características como por ahí también hay gente que tiene dificultades para moverse, poca flexibilidad, etc. Todos en cierto modo tenemos una discapacidad, y con los años nosotros que ya la vemos más cerquita nos vamos volviendo más incapaces de hacer cosas que antes eran normales. Así que pues no hay mucho inconveniente al respecto, al menos en mi experiencia, gracias a este trabajo que hacemos con Cali. Yo trabajaba con personas con ceguera y también síndrome de Down y discapacidad intelectual. En esa época yo te diría que allí pude ver muchísimo más esto del autoconocimiento personal. Muchas de las capacidades que estaban perdidas por lo que tuviera cada quien se potenciaron con el entrenamiento que les compartí. Por ejemplo, para los ciegos, tener una conciencia corporal es como tener más ojos, ¿no? Para las personas con discapacidad intelectual o Down, libertad, porque es lo que casi no tenían, llegar a una seguridad de expresarse como son, no como normalizarlos a que sean como nosotros, no, tú como tú eres. Ahorita en la universidad, he tenido diferentes cosas, ¿no? Personas con depresión, autismo, múltiple personalidad, y lo que ellas han comentado es que este tipo de entrenamiento les ayudó a identificar sus estados orgánicos y regularlos. Entonces en la vida cotidiana les sirvió. Tampoco las traté para nada diferente, ¿no? Nos enteramos en el camino en realidad,
y creo que les ayuda. Sí, creo que también lo importante de las prácticas somáticas en un entorno educativo o artístico es que no solamente te sirve para lo artístico, y eso es creo que lo que tenemos que comprender desde la academia, la importancia de incluir no como materias optativas, sino como materias curriculares, materias que aborden lo somático. ¿Por qué? Porque si esperamos realmente desarrollar buenos seres humanos para que luego sean buenos artistas, tenemos que reparar en eso. Y lamentablemente en la academia a veces influye más lo institucional y lo que te tienen que pedir institucionalmente y a lo que tienes que cumplir que el verdadero desarrollo integral humano que queda solamente en una misión de la universidad. Y prácticas amables con el cuerpo, que es eso también, esa es la inclusión. Entonces, Bueno, muchísimas gracias a los integrantes de esta mesa, muchísimas gracias al público asistente por ponerse al borde de la silla y mover los hombros. Y vamos a dar una pausa mientras que instalamos la siguiente mesa.